Esta no es una pregunta nueva ni fácil de responder. Esta pregunta es tan compleja y polémica, que muchos me van a atacar de progre, o resentido social, o comunista, en fin, muchos insultos, pero la verdad, es una pregunta que todos debemos preocuparnos. Y la derecha, debería ser la primera en estar interesada en responder esta pregunta. Ya que, si lograran reducir la pobreza, jamás existirían gobiernos de izquierda. Desde Karl Marx hasta el actual Papa Francisco, han hablado que se debe realizar una distribución de la riqueza, pero la pregunta sigue. ¿Cómo? ¿Cómo hablar de este tema, cuando existen millonarios que tienen tanto dinero, que deben competir entre ellos para ver quién llega al espacio? ¿Cómo hablar de este tema cuando muchos catalogan los programas sociales como despilfarro? ¿Cómo hablar de este tema cuando, en Latinoamérica, la división de clase está tan marcada, que es raro que un grupo de la clase baja ascienda a la media? ¿Cómo hablar de este tema, cuando se habla de aumentar el gasto social, y muchos te tachan de comunista o de querer volver Venezuela al país? ¿Cómo hablar del tema cuando en muchos países, el derecho al agua no existe? ¿Cómo hablar de este tema cuando, irremediablemente se tendrá que hablar del tema de los impuestos? ¿Cómo hablar de este tema, cuando muchos creen que el pobre es pobre porque quiere, o que el rico es rico porque es un genio o perseverante? En este video, podría darte datos tanto nacionales, como regional o mundial, donde establezco que es cierto que se ha reducido la pobreza en muchos países, sin embargo, eso no quitaría el hecho que un grupo minoritario disfruta de los bienes que muchos carecen. Esta pregunta es difícil, más cuando hay corrientes políticas o económicas, que exigen que la intervención estatal sea mínima o que no exista. Pero vuelvo a insistir. Esta pregunta es muy compleja, por lo que las respuestas simples son las más erradas, y ahí es donde fallan casi todos los gobiernos de Latinoamérica. No entienden la complejidad de su realidad, y creen que entre comillas aumentar los impuestos a los ricos cierro comillas bastará para solucionar los problemas. Este tema es complejo, y se requiere que cada sociedad se reúna a responderla. Y las otras preguntas que surgirán que son: 1. ¿Quién debe hacer la distribución de la riqueza? 2. ¿Qué bienes se debe considerar indispensables para cada ser humano? 3. ¿Cómo es la mejor forma de distribuir esa riqueza? 4. ¿Cómo hacer la anterior pregunta sin afectar la libertad económica de un sector del país? Yo sé que muchos van a alegar que, en los países donde la brecha entre los pobres y ricos es pequeña, y que ellos hicieron tal cosa u otra cosa. Es cierto que, en muchos de esos países, han logrado distribuir la riqueza debido a que: 1. Los países permiten la libertad económica a su población. 2. El Estado interviene cuando debe mejorar o evitar abusos de los actores económicos. 3. Derechos laborales y de consumidores claros. 4. Instituciones del Estado fuertes y que actúan de acuerdo a la ley. 5. Estímulos al sector privado. 6. Estrategias claras y eficaces para atraer a los inversores extranjeros. Pero el problema, es que esa realidad no es la realidad de muchos países pobres, por lo que no es fácil a veces implementar esas estrategias. Y ojo, debemos ser claros, que un país sea rico, no significa que exista una distribución de la riqueza dentro de sus fronteras. O si no, vean a Arabia Saudita. Un país, donde la familia real puede gastar en excentricidades, mientras que una buena parte de la población está en el umbral de pobreza extrema. Por lo que este video, es corto y sin conclusión. Te dejo a ti que respondas en la caja de comentarios. ¿Cómo se debe realizar la distribución de la riqueza de tu país? Pero antes de responder, debes recordar que no es un tema fácil. Que quizás tus ideas, ya se trató de implementar, pero fracasaron. Y que quizás la solución sea algo que no te va a gustar.